La bruja de Ochate, inspirada en los oscuros sucesos del pueblo maldito de Ochate, en el País Vasco, España. Id, un pueblo maldito en lo alto de una colina aislada de Álava, entre ruinas y viento helado, se alzan los restos de Ochate, el llamado pueblo maldito del País Vasco. Oficialmente, fue abandonado en el siglo XIX tras una serie de epidemias, pero los pocos registros que se conservan hablan de otra historia, de desapariciones, figuras encapuchadas, y gritos que se oyen entre las ruinas por la noche. Los aldeanos de la zona, especialmente en los pueblos vecinos como Imiruri o Morillas, siempre supieron que en Ochate pasaba algo más. No solo fue la peste, no solo fue el hambre, fue una presencia, una mujer, y su nombre era Aquetzane, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. 2. La mujer de la torre en el siglo XVIII, cuando Ochate aún tenía vida, llegó al pueblo una mujer joven, hermosa y solitaria. Llevaba un manto rojo y un extraño medallón con un símbolo que nadie reconocía, un círculo con 3 líneas onduladas hacia abajo. No hablaba mucho, vivía en una cabaña apartada, cerca del límite del bosque, y solo se le veía al anochecer, recolectando hierbas o caminando descalza por el cementerio. Al poco tiempo, comenzaron los rumores. Un niño que se perdió en el bosque regresó 2 días después, asegurando que una mujer de ojos negros le dio de beber sangre de cuervo para que no tuviera miedo. Una anciana enferma de fiebre fue sanada por ella, pero su cabello cayó por completo al día siguiente, y comenzó a hablar un idioma que nadie entendía, golpeándose el pecho como si tuviera algo dentro. Un grupo de campesinos la acusó de brujería. Fueron a buscarla, pero al entrar a su cabaña, encontraron que no había techo, ni suelo, solo niebla. Uno de ellos desapareció esa noche, otro se suicidó semanas después, y el tercero, según escribió su nieto en un diario hallado siglos más tarde, sufrió de visiones hasta su muerte, siempre viendo a la mujer parada al pie de su cama. 3. La epidemia de la campana en 1860. Una epidemia de tifus azotó la región, pero solo Ochate fue afectado, ni un solo caso en los pueblos aledaños, ni uno. El sacerdote del pueblo, un hombre llamado Pedro el Expuru, escribió en su diario, hoy conservado en un archivo privado en Vitoria: no es una enfermedad, es una maldición, una por una, las almas se están marchando, no hay fiebre que consuma, sino miedo que devora. Aquetzane aún camina entre nosotros. Hoy la vi frente al campanario, desnuda, gritando al cielo, y la campana se movía sola. Esa noche, la campana sonó 13 veces a medianoche. Al amanecer, el cura fue encontrado colgado de la misma cuerda de la que colgaba el badajo. Desde ese momento, nadie volvió a subir al campanario. Poco a poco, los habitantes fueron desapareciendo. Algunos huyeron, otros se encerraron, unos murieron, nadie supo cómo ni por qué. Ochate quedó vacío, pero no del todo. 4. El ritual de sangre. 100 años más tarde, en 1974, un grupo de arqueólogos aficionados llegó al pueblo para explorar las ruinas. Uno de ellos, Luis Serret, dejó un registro grabado con una antigua grabadora de casete. En la cinta, entre risas y descripciones, hay un momento de absoluto silencio, seguido de un grito desgarrador. Luego, sus palabras: está debajo de la iglesia. Los encontraron 3 días después, cubiertos de polvo, uno de ellos con las uñas arrancadas como si hubiera intentado escarbar piedra con las manos. Todos decían lo mismo: nos obligaron a ver, nos obligaron a sentir. Una semana después, uno de los arqueólogos mató a su esposa e hija y luego se arrojó por un puente. El resto desapareció del registro público, pero lo más escalofriante fue lo que encontraron bajo la vieja iglesia: una cripta, sellada, con un símbolo tallado en la piedra, el mismo medallón de Aquetzane, y en el centro, una figura petrificada, encorvada, sin rostro, con cabellos aún frescos y uñas negras, como si estuviera esperando. La segunda llamada. A partir de 1980, comenzaron los avistamientos, luces que salían del campanario aunque estaba sin acceso, voces en dialectos arcaicos. Una niña fue encontrada caminando sola entre las ruinas,
vestida con ropa del siglo XIX. Dijo llamarse Amaya y que la señora de la Torre la había cuidado. No se halló registro de ninguna desaparición reciente. La niña fue enviada a un convento y se suicidó a los 14 años, grabando con un clavo el nombre Aquetzane en la pared. Los investigadores que visitaban el pueblo empezaron a hablar de la frecuencia de Ochate, una especie de eco invisible que hacía que los relojes se detuvieran, las brújulas giraran, y las grabadoras captaran una voz femenina, susurrando en euskera antiguo. Uno de los más famosos casos fue el del fotógrafo francés Julien Barrio, quien captó la imagen de una figura con capa roja y rostro borroso, de pie en el campanario. El negativo fue estudiado, no había manipulación, nadie pudo explicar cómo llegó allí. Julien murió al poco tiempo, quemado en su casa. Según los informes, el incendio comenzó en su cuarto oscuro, donde revelaba la foto. Vira, el último ritual. En 1999, una secta de brujería fue descubierta realizando rituales en la cripta bajo la iglesia. El grupo, conocido como la Rueda de Aquetzane, había estado activo por más de una década. Sus miembros, en su mayoría mujeres jóvenes, afirmaban que Ochate era un lugar de paso entre mundos, que la bruja no era maligna, sino una antigua guardiana, encerrada por hombres temerosos del poder femenino. Durante el juicio, una de ellas dijo: «Ella no es un demonio, es una llave, la sangre solo limpia el umbral». Una de las juezas del caso se suicidó, otra desapareció, el resto del caso fue archivado. Ochate fue cercado con malla y vigilancia, pero aún hoy, los jóvenes se cuelan entre las ruinas buscando grabar algo, y algunos no vuelven. Los que lo hacen, cuentan lo mismo: campanas que suenan sin badajo, humo que sale del campanario, y una figura femenina que los observa desde lo alto, con ojos como carbones apagados.